Revisamos lo más importante de la última jornada junto a Beatriz Aput, considerando también la proyección de todo lo que va a pasar importante esta semana, Bea. Sí, antes decir una breve mención. Dale. Hay 32.000 estudiantes que van a asistir a distintos establecimientos educacionales del país para dar la PAES de invierno. Y estaba consultando yo si es que se mantenía todo igual, porque obviamente frente a las suspensiones de clases, ¿Qué etcétera. hacen en los lugares, claro? Claro, me imagino que hay dudas. El Biobío, la Araucanía. Sí, Ñuble. hasta el momento me decían que se mantiene todo igual. Si hay algún cambio, o van a informar oportunamente, pero hasta el momento todo igual y les deseamos, por supuesto, mucho éxito. Claro, porque la a todos los suspensión de jóvenes. clases, por último las clases se pueden recuperar. Claro, pero es, la es PAES malo, pero la PAES es muy difícil es reprogramarlo. difícil y ahí vamos a ver qué pasa con eso, porque además se tienen que dar, obviamente, en óptimas condiciones. Sí, pues, PAES de invierno, 7,10. Sí, hay otra prueba que tuvieron que enfrentar a 13 días exactamente. No, bueno, ayer eran 14 días antes de las primarias. Claro, porque es el domingo de la próxima semana. Sí. Hoy este fin de semana largo. Sí, pues, el viernes. Es feriado. Oh, la semana larga. Ya, ok. Volviendo al punto. Bueno, ¿Faltan qué? 13 faltan días 13 días, ayer eran 14. para las primarias. Claro, y bueno, una de las grandes pruebas que tuvieron que enfrentar los precandidatos del oficialismo fue el debate de primarias, el primer debate en televisión. Claro. Que fue transmitido por Canal 13, Tú Decides, y también transmitido por Tele 13 Radio y conducido por ti, Iván Sí, pues, fue un Valenzuela. especial de Tú Decides, que Claro. es nuestra cobertura Así que eleccionaria. Parto preguntándote a ti, ¿cómo viste el ambiente entre los 4 precandidatos ¿Sabes que yo no lo vi oficialistas? tenso para nada? Ya. Sí, que encuentro que estaban nerviosos. Mira, es La que era el ma- la primer mayoría debate de de ellos, televisión, yo creo- sí, y el yo creo debate que- televisado es No, un sí, desafío. yo creo que afecta, fíjate, Sí. realmente les afecta. Estaban nerviosos, pero no había tensión, y la tensión se empezó a dar durante el debate. Y hubo varios momentos. Por ejemplo, sobre todo porque hubo hartas instancias para las interpelaciones, o sea, donde uno tenía que preguntarle al otro, Claro. y eso permitió que quisieran mostrar las diferencias. Y sin duda, la mayor tensión se vivió entre Gonzalo Vinter y Carolina Toá tras una semana marcada por las críticas de Óscar Landerreche, militante del Partido Socialista, al Frente Amplio, que ha desatado una serie de críticas cruzadas, y también, por supuesto, por las críticas que ha manifestado en su franja Gonzalo Vinter. Y de hecho, claro, el tema principal, la concertación. Antes de entrar en eso, el debate tuvo algunas repercusiones, que es que, bueno, y que algo que ya se venía conversando el fin de semana, efectivamente, por cierta molestia en el socialismo democrático con el Frente Amplio, hay algunos timoneles que decidieron no asistir a la reunión de coordinación de partidos del oficialismo, e incluso algunos que no van a ir al comité político ampliado en La Moneda para manifestar su molestia con el Frente Amplio. Yo lo que entendí ayer, más allá de lo que se dijo Sí. en el debate, pero lo que se comentaba en el estudio, me dio la impresión de que hay harta molestia, harta molestia por principalmente por el spot de la Mesa del Poder, La Mesa del Poder. que creo que se estrenó el fin de semana, el claro. viernes o el sábado, digamos. Sí. Y Claro, que estaba muy reciente ayer. Es que más encima venía, ¿cuál es la molestia? Venía primero, la verdad es que se indignaron en el Partido Radical luego de que apareciera Tombolini, justo además en medio de una frase bien crítica hablando de la crueldad y de los tiempos, mira, de la corrupción, o sea, bien complicada, como es justo el momento. Y después de lo de Tombolini aparece la Mesa del Poder, donde se critica y se habla mal incluso de la década de los 90, y se habla del CAE, y se habla de distintas medidas, como que se hace una... Yo te diría que son los 90 y los Sí, 2000. y los 2000. Porque el principal, o sea, el punto de partida de la conversación de los personajes en ese spot es el CAE. Sí, Y el CAE es de los 2000, desde la época de Ricardo Lagos. sí. Y O se sea, habla de las AFP y las autopistas, y las concesiones, autopistas. es todos los gobiernos de la concertación. Exactamente. Digamos. Ahora, O sea, en el Frente Amplio niegan de plano que ellos están criticando criticando a personeros de ese gobierno, de esos gobiernos. bueno, y ahí terminaron por indignarse, por ejemplo, en el PPD. Que de hecho el secretario general del PPD a través de X le contestó a Gonzalo Vinter,
Y así comenzó una serie de críticas cruzadas en X. Y bueno, críticas cruzadas que lo vimos en el debate. Por ejemplo, Carolina Toá emplazó a Gonzalo Inter por el contenido de sus piezas audiovisuales. Y dijo, se hace una mirada de una época de la historia chilena reciente que es la misma caricatura de cuando el Frente Amplio empezó. Es una visión de esa época como que hubiera sido una gran estafa en que los protagonistas fueron personas que hoy están en el gobierno del presidente Boric. Y dice, eso aparte de ser bastante fuerte porque somos aliados, se supone, dice Carolina Toá Gonzalo Inter. Esa mirada fue la que interpretó de una cierta manera el estallido. Y le pregunta si es que ustedes tienen de verdad esa mirada. Porque dice, es la misma mirada que interpretó el estallido, que empujó el proceso constitucional y tuvo al actual gobierno en las cuerdas. Eso le preguntó Carolina Toá Gonzalo Inter, a lo que Inter respondió que no hay ninguna alusión en ese spot a personas que hoy día estén en el gobierno ni a partido político alguno. Dice que se trata de retratar los dolores que surgieron de una época y que su posición sobre los 90, en particular, dice, es una buena década porque se logró consolidar la democracia, se bajó la pobreza y se logró el crecimiento económico. Dice, pero sin embargo quedó una gran herida que es la desigualdad. Y Carolina Toá ahí le respondió, bueno, pero eso no es lo que dice tu spot. Es que me dio la impresión, por lo que escuché en las conversaciones en los comerciales, que hay miradas muy distintas, porque esto se habló en los comerciales. Claro. Ah, mira, esto no sabíamos. Sí, no, esto fue tema. Cuéntanos. Sí, no, fue tema. Y lo que me dio la impresión es que hay miradas extremadamente opuestas respecto del contenido de ese comercial, de esa pieza. Y también sobre el análisis de la concertación. Porque, bueno, por supuesto. Por supuesto, porque de hecho Carolina Toá, una de las reflexiones que hacía es que hay sectores en el oficialismo, como por ejemplo el Frente Amplio, que dicen no ha aprendido nada de la concertación. O que ella esperaba al menos que hubiese una postura distinta a cuando llegaron al gobierno. Claro, que es lo que decía, lo que Toá le criticaba a Winter ayer, que es volver al prejuicio de no fueron 30 pesos, fueron 30 claro. años, que es la interpretación es lo que ella llama la interpretación del estallido. Sí. Y entonces Gonzalo Winter le decía, es que nosotros no digitamos el estallido, yo no tengo la capacidad de con el dedo decir hágase un estallido. Y Toá le repetía, no es ese el punto es la interpretación que hicieron del estallido. No estoy diciendo que hayan armado el estallido, sí el tema es cómo lo interpretaron. Y dice, es una gran decepción ver que parece que no se aprendió nada. Y bueno, ahí fue bien duro ese momento en la concertación, el estallido, y también hubo otro momento en que Winter le preguntó a Toá si en su gobierno su bloque mantendría una postura clara respecto a temas como Palestina o el aborto, a lo que Toá dijo, bueno, la certeza, Gonzalo, es mi liderazgo, que no es una cosa que se haya inventado hoy día, dijo, que ha estado por la unidad cuando en Chile estábamos en una dictadura, producto de la desunidad. Obviamente dijo que en su comando no han tenido ningún matiz, aclaró que Óscar Landerreche no es parte de su comando, que Jaime Quintana dio una opinión personal, ahí Winter dijo, bueno, pero las bancadas de tu partido han dicho todo lo contrario a lo que dices tú, a lo que Toá respondió, creo que eso es, una vez más, en tu campaña, Gonzalo, una pasada de rosca. Exacto. Ahí se enojó Inter. Ahí se enojó Inter. Y bueno, fue parte de la tensión que se vio en el debate y que hoy día se traduce también en que parte del socialismo democrático decida no asistir a la reunión de coordinación de partidos y algunos, como por ejemplo el presidente del PPD, Jaime Quintana, entiendo que no iría, por ejemplo, al comité político en La Moneda. Caramba. Sí, vamos a ver qué responden a eso desde el Frente Amplio. A todo esto, Angélica Bulnes puso en aprietos también ayer a los candidatos. Claro, con lo que el segmento que llamamos de definiciones. Es que sí, porque les hizo más encima tomar importantes definiciones, por ejemplo, con el gobierno, ponerle nota del 1 al 7. Jara y Winter coincidieron en un 5,5. Fue divertido eso. Sí. Jara dijo hablar de 1 a 10. Sí, para salvarse, no, de 1 a 7. Y Toá, mira, dijo un 5,4. Y dijo que este gobierno se ha ido consolidando, pero que partió muy mal. Y Mulet fue mucho más allá y le puso un 4. Claro.
Que ya le había puesto un 4 Sí. en una entrevista anterior, precisamente en Mesa Central. Sí, fue bien llamativo lo de todas. Fue bien llamativo. Porque dijo, le pongo un 5-4 porque la primera, o sea, evidentemente estaba hablando del primer semestre del gobierno, digamos, Sí. justo antes de que ella entrara. Exactamente. Bueno, va a ser justamente eso, Iván, la relación con el gobierno, los desmarques del gobierno, la tensión entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, lo que probablemente van a marcar esta penúltima semana antes de las primarias presidenciales. Recordemos que la campaña dura hasta el jueves 26 de junio. 7:20. ¿Qué más es lo más importante para esta semana? Hablemos de la semana que se viene en el Congreso, que va a ser una semana bien intensa, sobre todo porque va a estar marcada por la polémica, por el uso de eventual licencias médicas fraudulentas. A raíz de este caso, a raíz de lo que denunció la Contraloría, se abrió una nueva controversia en el Congreso que tiene que ver con el uso de las semanas distritales, con el uso del permiso sin goce de dieta, de impedimentos graves para viajar al extranjero. Esto a raíz de un reportaje de Mega Noticias que se publicó la semana pasada. Bueno, y la atención, Iván, está puesta esta semana en el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, quien en semana distrital estuvo fuera del país, estuvo en Estados Unidos desde el 15 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2023. Y si bien Castro ha dicho que esto no está reglamentado y por lo tanto no cometió ninguna irregularidad, algunos diputados como el socialista Juan Santana piden su renuncia, y en el oficialismo la verdad es que están evaluando una moción de censura contra el presidente de la Cámara de Diputados, y mientras en el Senado ya se está viendo el tema de cambiar el reglamento, derechamente. De modo que no se puedan usar las semanas distritales para viajes, digamos. Exactamente, para regular eso que según el presidente del Senado está mal hecho y no está adecuado a la realidad. ¿Sí? Ese va a ser un tema, sin duda, la tensión por esta situación que involucra al máximo representante, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Qué pasa? No va a ser lo único que va a tener la atención en el Congreso. Hoy día se vota en la sala de la Cámara las conclusiones de la comisión investigadora sobre el caso Monsalve, sobre los actos de gobierno tras la denuncia por violación al ex subsecretario del Interior. Se vota el informe en la sala. Sí. Y eso es la tarde. Eso es la tarde. Todo esto en medio de los problemas de salud que ha presentado el ex subsecretario, que fue operado el fin de semana. ¿Lo operaron de la vesícula? Sí. Y bueno, y según la tercera, de hecho, la Fiscalía está a la espera de que se fije una fecha para su reformalización. Esto porque, ¿te acuerdas que la semana pasada terminó el plazo de la investigación en su contra? ¿Ya? La Fiscalía va a pedir más plazo para también ajustar algunos antecedentes, precisar algunos antecedentes. ¿Y lo van a reformalizar? Reformalizar. Vaya. Eso es lo que se pidió. En paralelo, se vota también este lunes en la comisión las conclusiones por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Ahora, va a ser una semana bien tensa. ¿Por qué? Porque también el martes se vota en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, el informe de la comisión mixta que no dejó nada contento a algunos en el oficialismo. Sobre todo, por ejemplo, a la senadora Paulina Bodanovich, al diputado Jorge Brito, que la semana pasada pedían que el presidente Boric revirtiera cómo quedó la división por el tema de la merluza, que quedó 45 para el sector artesanal, 55 dinámico para la industria. Bueno, no están de acuerdo, piden que eso se cambie, y vamos a ver cómo vota el oficialismo ese informe. De hecho, desde el gobierno ya han hecho llamados para que el propio subsecretario de Pesca, en el mostrador, por ejemplo, pedía que no solamente se concentraran en la merluza, que eso no opaque el corazón del proyecto, que es la corrección, ha dicho, de una injusticia en la distribución de los recursos claves como la sardina y la anchoveta al sector artesanal. Claro, el gobierno viene insistiendo hace rato en ese punto, porque recordemos que la discusión sobre la merluza, en esa pesquería en particular, eran unas 20 pesquerías las que están en la ley de 23, claro. 23. Sí. Entonces, una de 23 fue donde se cometió el error o se entregaron datos equivocados. Sí. Antes de la votación original. Y por eso esto termina en un acuerdo que es distinto al de la votación original. Y que logra impedir el cierre de Pacific Blue. Claro, entonces el gobierno dice que no se opaque, que todo el resto se votó transversalmente de manera bastante amplia. Sí. Otra Yo al menos cosa algunos del oficialismo a los que les pregunté estaban alineados.
Sí, da la impresión de que no No, da la impresión no. de que el gobierno vaya a vetar o vaya a No, cambiar de opinión, digamos. ha defendido al menos Entre otras cosas norma. porque fue bien mayoritaria la votación, Bueno, incluso en la mixta. y justamente por eso, porque logró revertir también la decisión de Pacific Blue. Pero bueno, eso en el Congreso. 7,24, ¿qué más? Va a ser una semana también bien importante para el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. El jueves 19 de junio va a declarar en calidad de imputado en la arista penal que se abrió en su contra. Esto tras revelarse la auditoría de la Contraloría en el que se revela el eventual uso de sesiones de coaching. Son 52 sesiones de coaching que costaron 31 millones de pesos y que según esta auditoría de la Contraloría se habrían utilizado en parte para hablar de la estrategia electoral de su campaña a la reelección. Va a declarar en calidad de imputado. Ayer en TVN dijo que, volvió a repetir, que no hay ningún peso de la gobernación involucrado en la campaña a la reelección. Se están coordinando. Yo preguntaba si es que esta semana iban a presentar, por ejemplo, el proceso para destituirlo en el Tricel, que la semana pasada la UDI dijo que iba a apoyar, se iba a unir, digamos, con republicanos para llevarlo al Tricel. Bueno, Porque entiendo que la derecha la oposición tiene mayoría. tiene mayoría. Sí. Y tienen los votos necesarios, que son Ya. 12, o sea, tienen más de 12. Y me dicen Pero que lo se tiene- están coordinando Pero lo y define que el Tribunal serían los Calificador de próximos Elecciones, días. digamos. Claro, Ya. en los próximos días se va a presentar esto. No saben si van a alcanzar a presentarlo esta semana porque hay un feriado. Pero hoy comienza la comisión de coordinación del Consejo Regional, donde tiene como mandato específico fiscalizar los contratos firmados entre el gobierno regional y la consultora que realizó estos 52 coaching cuestionados. Hoy día comienza esa comisión. Ya, ¿qué más? Oye, bien brevemente, 7,28. en Argentina vamos a estar atentos esta semana porque el miércoles Cristina Fernández se presenta ante la justicia para empezar a cumplir la pena de 6 años de prisión a la que fue condenada por corrupción. Vamos a tener noticias en Argentina. Eso ya está listo, no Sí, tiene más, no hay más recursos, no hay nada más. No, va a pedir, lo que sí, obviamente la atención se concentra en que va a solicitar que esté en su domicilio, digamos. Claro, no ir a la cárcel. No ir a la cárcel, porque en Argentina pueden cumplir pena en prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, pero eso igual queda a discreción del juez, Ya. de la causa. Y por lo tanto ahí también vamos a ver qué es lo que pasa. Pero obviamente la atención mundial se concentra en lo que pasa entre Israel e Irán. Han seguido los bombardeos de un lado a otro, la guerra se ha intensificado en las últimas horas, todo indica que podría prolongarse y hay que estar atentos porque Donald Trump ya ha dicho que es posible que Washington intervenga en el conflicto y dijo que pronto habrá paz en la región. Ya. Ahora, como que se va a poner una vez más la camiseta de mediador. Donald Trump va a intentar buscar, según lo que se ha transmitido, un acuerdo como pasó con Pakistán e India. Eso es como a lo que quiere jugar Estados Unidos. Y la semana pasada ya había dicho Donald Trump que este jueves, el jueves de esta semana, iban a continuar las negociaciones por el tema nuclear con Irán. Claro, porque eso además se suspendió este fin Se de semana. suspendió. Claro. Claro, pero vamos a ver qué es lo que pasa y de qué manera Estados Unidos logra intervenir en esto. Claro, pero es bien grave todo lo que está pasando. Oye, sí. y una pregunta, ¿nacerá Violeta esta semana? ¿Eso te iba a preguntar la guagua? Es ¿Nada? que eso, ¿Nada todavía? yo creo que ya deberíamos estar. No hay actividades presidenciales. Ah, no hay pauta. Tú sabes que Valentina Godoy, nuestra corresponsal de La Moneda, justo está libre esta semana. Y cada vez que Valentina Godoy está libre, Pasa algo. porque como que el presidente espera que Valentina Godoy se vaya para que... Así que no me descarto. No va a estar la Valentina. Va a estar Karina Zúñiga, así que le mandamos un saludo. Atenta, Karina. Al trabajo de parto. Exactamente. Ya, pero estamos en la fecha. Estamos. Sí, bueno, Hay le que deseamos, inducir, por si no. supuesto, mucho... Hay que inducir, si se alarga mucho. Sí, se alarga mucho. Sí, po. Oh, Oh. ya, Ya. 7,28. Quizás vamos a tener Con noticias Beatriz de la Apud, cigüeña. con Beatriz Apud, lo más importante de esta semana. Vea, hasta el... Ah, no, Nos el vemos viernes el feriado. viernes. Ya, pues, hasta la próxima semana. Nos vemos. Ya, chao, que te vaya bien. Chao, chao. En Mesa Central, resumen de noticias.